Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocional profundo, explorando una historia que nos habla directamente del corazón y nos recuerda la asombrosa capacidad del amor para ser nuestro faro en las tormentas más turbulentas. Nos sumergiremos en las complejidades de cómo el amor, en su forma más pura y resiliente, puede guiarnos a través de obstáculos que a primera vista parecen absolutamente infranqueables. ¿Alguna vez han contemplado la magnitud del poder del amor? ¿Han sentido la profunda convicción de que su fuerza es capaz de derribar muros aparentemente insuperables? Hoy, con Demet y Can como nuestros luminosos ejemplos, nos proponemos desentrañar estas cuestiones y encontrar respuestas que resuenen en lo más profundo de nuestro ser. Y antes de que nos dejemos cautivar por la fascinante narrativa de su vínculo, les recuerdo encarecidamente: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, denle ese crucial botón de suscribirse. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones, análisis y las lecciones de vida que compartimos. La vida, como la experiencia nos enseña y la sabiduría popular confirma, rara vez es un paseo tranquilo por un jardín de rosas. Es en cambio un tapiz intrincado, tejido con hilos de imprevisibilidad, salpicado de desafíos, pruebas y tribulaciones que sin previo aviso pueden poner a prueba los cimientos de hasta la relación más sólida y aparentemente inquebrantable. Es precisamente en esos momentos de mayor dificultad, cuando las probabilidades se inclinan en nuestra contra y el horizonte se presenta difuso y cargado de incertidumbre, que el amor emerge no solo como una emoción reconfortante, sino como una fuerza genuinamente transformadora. No se trata de un mero sentimiento efímero, un arrebato de calidez pasajera, sino de un motor imparable de resiliencia, una fuente inagotable de coraje y la razón de peso que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse inexorablemente. Hoy nos dedicaremos a desmenuzar con la minuciosidad que merece cómo dos almas enfrentadas a lo que sin duda podrían calificar como desafíos imposibles, encontraron en la urdimbre de su vínculo la fortaleza necesaria no solo para resistir el embate de la adversidad, sino para florecer y prosperar con una magnificencia insospechada. Piensen por un momento en las obras que más nos han conmovido, las películas que nos han arrancado lágrimas, las novelas que nos han transportado a otros mundos, las canciones que resuenan en nuestro alma. ¿Cuál es el hilo conductor que las une? Con una frecuencia asombrosa, es la presencia de un amor que trasciende barreras, un amor que desafía las leyes de la lógica y la razón, pero que contra todo pronóstico logra prevalecer. Este tipo de amor no se asemeja en nada a la perfección idílica de los cuentos de hadas, donde las dificultades se resuelven con una facilidad casi mágica. Muy al contrario, es un amor que se forja y se pule en el crisol ardiente de la adversidad, un amor que se fortalece con cada prueba superada, que se profundiza con cada sacrificio compartido, que se nutre de la resiliencia y la comprensión mutua. Es un amor que no huye del dolor, sino que lo abraza, lo entiende y lo utiliza como un escalón indispensable para alcanzar alturas aún mayores de conexión y compromiso. En el caso específico de Demet y Can, somos testigos precisamente de esta manifestación sublime del amor. Sus caminos, entrelazados de manera casi predestinada, se vieron desde muy temprano marcados por circunstancias que para cualquier otra pareja habrían significado una separación irremediable. Intenten imaginar la presión incesante, las expectativas abrumadoras, las fuerzas externas, a menudo insidiosas, que pueden cernirse sobre una relación. Con demasiada frecuencia, estas presiones ejercen un peso tan aplastante que parecen constituidas por obstáculos infranqueables. Sin embargo, lo que eleva la historia de Demet y Can a un plano de inspiración es la forma en que abordaron estas dificultades. No las vieron como muros infranqueables, sino como oportunidades doradas para demostrar la profundidad inquebrantable de su compromiso y la fortaleza de su amor. Para comenzar a desentrañar su experiencia, analicemos detenidamente qué podríamos catalogar como desafíos imposibles dentro del contexto de una relación. Esta categorización puede abarcar un espectro extraordinariamente amplio de situaciones. Podría tratarse de una enfermedad grave y debilitante que azota a uno de los miembros de la pareja, la pérdida devastadora de un ser querido, la precariedad económica que amenaza con desmantelar su estabilidad, conflictos familiares de una magnitud irreconciliable, o incluso diferencias personales intrínsecas que parecen insuperables a primera vista. Cada uno de estos escenarios representa una carga pesada. Un lastre emocional y práctico que tiene el potencial de aplastar fácilmente a una pareja si su base de apoyo no es excepcionalmente sólida y resiliente.
Y es precisamente aquí, en este punto crítico, donde entra en juego la verdadera y sublime naturaleza del amor. El amor, en su manifestación más pura y desinteresada, es inherentemente altruista. Se define por la disposición inquebrantable a priorizar las necesidades y el bienestar del otro por encima de las propias, a ofrecer un apoyo incondicional que sirva de ancla, a ser un faro de esperanza incandescente incluso en la oscuridad más profunda y desoladora. Cuando Demet y Can se vieron confrontados con sus propios desafíos imposibles, un torbellino de circunstancias que habrían hecho flaquear a muchos, ellos no se paralizaron por el miedo paralizante ni cayeron en la desesperación paralizante. Al contrario, se convirtieron en el pilar fundamental del otro. Se erigieron como el ancla mutua en medio de la tormenta más furiosa, ofreciendo estabilidad y consuelo cuando todo lo demás parecía incierto. Es de vital importancia comprender que este tipo de apoyo no es una postura pasiva, una mera presencia física. Requiere acción concertada, requiere una comunicación constante y radicalmente honesta, requiere una voluntad incesante de comprender, de empatizar profundamente, de ponerse en el lugar del otro. No se trata simplemente de pronunciar las palabras «estoy aquí para ti», sino de demostrarlo activamente a través de actos concretos, de estar presente en los momentos de mayor vulnerabilidad, de escuchar sin el menor atisbo de juicio, de ofrecer consuelo y aliento inquebrantable cuando más se necesitan. Uno de los aspectos más notables y dignos de admiración de su historia es cómo sus personalidades, quizás inicialmente contrastantes en algunos aspectos, se complementaron de manera excepcional precisamente ante la adversidad. A veces dentro de una relación, las diferencias pueden convertirse en focos de fricción y conflicto. Sin embargo, cuando se enfrentan a desafíos de una envergadura mayor, esas mismas diferencias pueden mutar y transformarse en fortalezas insospechadas. Uno de los miembros puede ser la roca sólida e inamovible cuando el otro se siente abrumado y flaquea, y viceversa. La capacidad intrínseca de Demet y Can para reconocer, valorar y aprovechar estas fortalezas mutuas fue absolutamente crucial para su supervivencia y posterior prosperidad. No intentaron anular sus diferencias, sino que encontraron un poder sin precedentes en su unidad, en la sinergia que surge de la suma de sus individualidades únicas. Además de esta complementariedad, debemos ponderar la trascendental importancia de la comunicación. En cualquier relación humana, la comunicación actúa como el lubricante esencial que permite que todo funcione sin contratiempos. Pero en tiempos de crisis, en medio de la tormenta, la comunicación se eleva a un nivel de vital importancia estratégica. La capacidad de Demet y Can para dialogar abiertamente y con una honestidad radical sobre sus miedos más profundos, sus esperanzas más anheladas y sus preocupaciones más apremiantes, sin importar cuán difíciles y dolorosas fueran esas conversaciones, les permitió navegar por aguas de una turbulencia extrema. Evitaron con una destreza admirable que los malentendidos insidiosos y las suposiciones erróneas se interpusieran entre ellos, construyendo en su lugar un puente de comprensión mutua y empatía profunda. Y por supuesto, no podemos pasar por alto la importancia cardinal del perdón. En cualquier relación humana, por perfecta que parezca, inevitablemente habrá errores, tropiezos y momentos de debilidad. La capacidad de perdonar, tanto a uno mismo como al otro, es un pilar fundamental para poder seguir adelante, para sanar y para fortalecer el vínculo. Consideremos el coraje monumental que se requiere para enfrentar un futuro desconocido y plagado de incertidumbre, para tomar decisiones cruciales y difíciles cuando las consecuencias son impredecibles y potencialmente abrumadoras. Demet y Can demostraron un coraje que trasciende lo ordinario. No se doblegaron ante el peso de la adversidad, sino que la enfrentaron de cara, con una determinación férrea y con la convicción inquebrantable de que, juntos, podían superar cualquier cosa. Este tipo de valentía no nace de la ausencia total de miedo, sino de la capacidad extraordinaria de actuar con audacia y firmeza a pesar de sentirlo. Es el tipo de valentía que inspira profundamente a quienes la presencian y que nos recuerda el poder ilimitado del espíritu humano cuando se une en propósito. La solidez y la profundidad de su vínculo también se vieron magnificadas en su asombrosa capacidad para mantener viva la llama de la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la luz al final del túnel parecía haberse extinguido por completo, ellos se negaron rotundamente a renunciar a la esperanza. Se recordaron mutuamente con ternura y perseveran. La razón por la cual estaban luchando, el valor incalculable de su relación y el futuro hermoso y prometedor que anhelaban construir juntos. La esperanza no es una mera ilusión o un deseo pasivo, es una fuerza activa y dinámica que nos impulsa a buscar soluciones innovadoras, a encontrar caminos alternativos, incluso cuando parece que no existe ninguno.
Y hay un aspecto que a menudo tendemos a subestimar en su verdadero valor, el poder transformador de los pequeños gestos. En medio de la vorágine de grandes desafíos, son a veces las cosas más sencillas y cotidianas las que marcan la diferencia más profunda. Una mano que se aprieta con fuerza en señal de apoyo, una mirada de comprensión que lo dice todo sin necesidad de palabras, una palabra de aliento sincera pronunciada en el momento justo, una cena preparada con amor y dedicación. Estos pequeños actos de afecto genuino y de apoyo constante, cuando se prodigan de manera consistente y desinteresada, construyen una red de seguridad emocional que se convierte en un tesoro invaluable en tiempos de crisis. Demet y Can, sin lugar a dudas, supieron cultivar estos gestos con maestría, fortaleciendo su conexión y su unidad en cada paso del camino. En resumen, la conmovedora y edificante historia de Demet y Can nos ofrece una lección invaluable sobre la esencia misma del amor. Nos demuestran de manera irrefutable que el amor no es una simple emoción pasajera, sino una fuerza activa, poderosa y transformadora, capaz de superar los desafíos más imposibles que la vida pueda presentarnos. Su relación es un testimonio vivo y vibrante de la resiliencia humana, del coraje indomable, de la comunicación honesta, del poder sanador del perdón y, sobre todo, de la inextinguible llama de la esperanza. Nos enseñan con el ejemplo que cuando el amor actúa como nuestra brújula y nuestro guía, incluso los caminos más tortuosos y difíciles pueden conducirnos a finales felices y plenos, quizás incluso más enriquecedores y significativos precisamente por las batallas libradas y los obstáculos superados. Ha sido un verdadero privilegio compartir este análisis con ustedes hoy. Espero de todo corazón que la inspiradora historia de Demet y Can haya resonado en sus corazones y les haya brindado una perspectiva renovada y esperanzadora. Ahora, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre su viaje? ¿Cuáles consideran que son las claves fundamentales para superar los desafíos que parecen imposibles dentro de una relación? Les animo encarecidamente a compartir sus pensamientos, sus experiencias personales y sus propias lecciones de vida en la sección de comentarios que encontrarán a continuación. Cada perspectiva que aporten enriquece inmensamente nuestra comunidad y nos ayuda a todos a crecer. Y si han disfrutado de este vídeo y sienten que ha aportado valor a sus vidas, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que crean que podría beneficiarse de este poderoso mensaje de esperanza, fortaleza y amor inquebrantable. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago un último y afectuoso llamado. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros futuros contenidos. Estamos ansiosos por verlos en nuestro próximo vídeo.